Inapoyoreme, radio en línea y plataformas digitales. Primer radio en línea indígena en Ahome. Para todo Sinaloa y el mundo. Fuente de conocimiento de poder e influencia social. Inapoyoreme, Sinaloa. Fortaleciendo nuestra identidad Yoreme. ¡Qué chaleya! ¡Cachisem Ane! ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un programa más de Inapoyoreme. Como todos los viernes transmitimos para todos ustedes en punto de las 10:30 a través del Facebook de Inapoyoreme y también en el YouTube. El día de hoy, pues nuevamente me encuentro de manteles largos porque tenemos invitada a la distancia y me gustaría mucho que conocieran a esta personita que me encontré con ella por las redes sociales. Me encontré con ella y comparto mucho y compartimos mucho el gusto por la cultura yoreme. Le doy la bienvenida y los buenos días a Brianda Paola Ruiz. ¿Cómo estás, Brianda? Hola, muy bien y muy contenta de estar con ustedes. Buenos días y bienvenida. Queremos conocerte, queremos que nos platiques qué es lo que haces y quién es Brianda Paola, quién es Paola Ruiz. Ok, bueno, pues yo básicamente ahorita estoy realizando mi investigación para el posgrado en maestría en etnomusicología de la Universidad de Guadalajara. Pues soy de aquí de la villa de Ahome, se puede decir. Tengo pues técnicamente toda mi vida viviendo aquí. Estaba en contacto con la tradición yoreme desde que estaba pequeña, desde que nos mudamos aquí. Y pues todo el tiempo me ha gustado mucho la música, la danza, y la cultura, el mundo cultural en general. Por lo que pues durante muchos años cursé mi técnico ejecutante en piano, hice mi licenciatura en la Universidad Autónoma Indígena de México como psicóloga social comunitaria. Y cuando parecía que ya había terminado, pues resultó que no. Tenía más inquietudes acerca de la música y pues encontré lo que venía haciendo la maestría en etnomusicología, que al parecer pues embonaba todas las cosas que yo quería hacer, todas las cosas que yo quería conocer. La etnomusicología me abrió las puertas para poder explorar ese mundo que a veces desde la música occidental o desde la música académica te limita un poquito y te dice como de que es un cuadro y ahí ese cuadro así debe de quedar, ¿no? Y cuando entré a estudiar etnomusicología, pues me di cuenta que no, puedes salirte del cuadro y puedes mirar otras culturas, puedes mirar otras tradiciones y puedes aprender mucho también de su música, puedes aprender mucho de las comunidades a través de la música, de las danzas, de los performances que se presentan. Y pues nada, yo estoy fascinada con mi trabajo, me gusta mucho estar en comunidad, me gusta mucho aprender, porque yo creo que aquí lo importante es tener ese toque de que siempre voy a aprender. Yo no voy a enseñar, yo siempre voy a aprender. Tal vez dentro de mi profesión, pues sí, enseño, pero dentro de la investigación yo soy la que aprendo. Yo aprendo con cada cosa que me dicen, con cada anécdota. Y pues nada, me gusta mucho el contacto con las personas, me gusta mucho platicar con las personas. Y de ahí aprendo muchísimo, la verdad, de ahí se nutre una investigación. Perfecto. Me gustaría, porque quizá es un concepto nuevo, incluso para mí es nuevo. Sé que al dividir la palabra etnomusicología, pues te refieres a la música de las etnias, de los grupos, pero me gustaría que nos explicaras un poquito tu maestría a grandes rasgos, ¿qué es? ¿El estudio de la música, de la cultura? Bueno, es que el término etnomusicología incluso, pues creo que hasta ahí debate, ¿no? Por el etnos, ¿no? Pero en sí el objetivo de la etnomusicología es el estudio de la música tradicional, de los instrumentos y de todos los estratos culturales de los géneros humanos, desde los pueblos originarios hasta las culturas urbanas. Entonces es un campo de trabajo muy, muy grande. Pero además de estudiar la música y los instrumentos y las danzas, también
aborda aspectos sociológicos de la música, aborda fenómenos como son la aculturación, la migración, la denigración de las músicas, y sobre todo ahorita los fenómenos que estamos viendo mucho son la migración y las fusiones, ¿no? Con estos temas de la globalización hoy en día, todos estamos en contacto, entonces nos llegan músicas de muchos lados y las personas que las fusionan están creando nuevas formas. Entonces, esos fenómenos también la etnomusicología se encarga de estudiarlos. Entonces, en sí, el término etnos también está frenando un poquito, ¿no? Lo que hace un etnomusicólogo. Y pues, tanto así que pues la etnomusicología viene de lo que venía siendo la musicología comparada, y la corriente más que nada surgió después de que Béla Bartók hizo algunas grabaciones en países como Hungría, Rumania, luego hizo en Estados Unidos, y a partir de ahí hizo lo que vienen siendo los repertorios arcaicos. Entonces esto que pasó empezó a despertar el interés de los investigadores. Luego se fundaron escuelas en Estados Unidos donde pues algunos de los alumnos de Franz Boas hicieron como un grupo de estudio especial para hacer lo que venía siendo el estudio holístico de la música, y luego se fueron creando otras formas hasta que venía siendo, para no errarte, en 1947 se funda la International Folk Music Code y la Sociedad de Etnomusicología en 1995. Entonces, técnicamente es una interdisciplina bastante joven, pero es porque nació de otra, ¿no? O sea, se separó para poder hacer estudios más específicos hacia las músicas no occidentales que no estaban en ese marco que mencioné anteriormente. Fíjate, es bien interesante porque nuestra cultura, la misticidad que envuelve pues la cultura yoreme y sobre todo la música, que pues en términos coloquiales o en términos que nuestra gente, las personas que nos ven, es sagrada, se interpreta básicamente en ceremonias, en rituales, el tipo de música que nosotros podemos difundir como parte del grupo Yoreme. Entonces, el estudio y la investigación que realizas, desde que me lo platicaron, se me hizo bastante interesante. ¿De dónde surge el gusto por la cultura, por nuestra cultura, por los yoremes? Pues creo que el gusto por la cultura se lleva... pues ahora sí fue por contacto, ¿no? Porque al yo ser residente de aquí, todo el tiempo estaba en contacto con. Y también cuando yo estaba ejerciendo como maestra de música clásica y música académica, también me quedaba como que cierto interés, ¿no? Porque aquí nada más se hacían programas para enseñar la música académica, y teníamos música indígena, por así llamarla, muy rica, muy bonita, muy armoniosa, que tiene un significado, que tiene una cosmovisión, que tiene mitos, que tiene realidades dentro de sus notas, dentro de su música. Y no, o sea, simplemente se iban a crear escuelas e instituciones de música clásica o de música académica. Entonces, en este ejercicio yo como maestra, que yo amo ser maestra, pero sí me surgieron como que esas dudas. Entonces, en mi familia, la tradición yoreme se lleva. Mi familia, tengo un primo que es artesano, y todo el tiempo viendo cómo es el contacto, ¿no? También desde que tus abuelos hablan una lengua indígena, te queda una huella muy grande, muy bonita, porque todo el tiempo estás como que con la necesidad de conocer más. Entonces, conforme fui creciendo, pues esas cosas pudieron estar empezando a pasar a segundo plano, pero cuando yo ya quise ejercer como profesional, dije, no, es que algo me falta, algo necesito más, ¿no? Y encontré que pues la música tradicional yoreme es tan rica, tan llena de elementos, que simplemente el querer hacer un análisis tradicional se queda corto en cuestión de análisis.
y tienes que estudiar el contexto en general. O sea, no puedes hacer un análisis de la música yoreme sin conocer el contexto de cómo se forma, de cuál es el proceso ritual, de cómo se les enseña simplemente a los músicos a hacer música yoreme. Es totalmente, bueno, no totalmente, pero es muy diferente a cómo se enseña la música académica, porque esta tradición es una tradición intergeneracional y al mismo tiempo la están apropiando otras personas que tal vez no son de la comunidad, pero pues que por estar en contacto y les gusta, terminan aprendiéndola. Entonces todos estos fenómenos que yo empecé a notar me gustaron mucho, me agradaron mucho, y fue cuando yo de niña que leía mucho sobre arte, antropología, historia, me acordé de un escrito que yo había leído, y luego en la universidad otra maestra me presentó un escrito del doctor Arturo Chamorro que se llama Sones de Guerra, y ella me dijo, es que mira, o sea, los programas técnicamente es lo que haría un etnomusicólogo, o sea, porque tú tienes ese enfoque entre las artes, la música y la psicología social, o sea, haces el trabajo de campo, pero al mismo tiempo tienes conocimientos y nociones dentro de las artes. Entonces, cuando yo ya termino y tengo a mi hijo y empiezo a trabajar, pues siempre me quedó la inquietud, entonces decidí no quedarme con la inquietud, intentar, pues sí, tienes que irte a otro estado, porque aquí no hay la oferta académica como tal, pero pues fue una de las experiencias más bonitas que te puedo explicar, que te puedo contar de mi vida. Fue un proceso difícil, porque sí te vas a otra ciudad con un niño pequeño, y técnicamente pues es aprender a vivir, pero fue una experiencia muy bonita, porque también estuve en contacto con otras comunidades, también participé en un diplomado que me gustó muchísimo, donde estuve en contacto con mujeres de muchos pueblos originarios de México y de Latinoamérica, y eso también me creó una huellita muy bonita en intentar conocer un poquitito más, en no cerrarnos a que es un universo musical nada más, sino que yo creo que es un multiverso sonoro. Yo siempre lo he dicho, y creo que el tener un multiverso sonoro nos abre la posibilidad de poder conocer las culturas a través de la música, que es a final de cuentas lo que la etnomusicología proponía desde sus inicios. Y pues no sé qué más decirte. No te preocupes, entiendo esta parte que fusionas a tu preparación, o fusionas lo que has tenido con lo que has estado en contacto para comprender. Fíjate que se dice mucho que en el grupo yoreme, o que los yoremes son mucho de limitar o ponen limitantes a la mujer, a la figura de la mujer en el contacto con los instrumentos, por ejemplo. Entonces, tú visto de otra manera, aplicas y te interesas e investigas. Entonces, este papel de la mujer, de cómo ha pues querido adentrarse a tocar instrumentos, me imagino que te has encontrado con algunas negativas, con evadir ciertas cosas, porque tradicionalmente pues se dice que la mujer no puede. O sea, en esta parte de tu investigación, ¿con qué te has encontrado? En esta parte de la investigación fue uno de los procesos más difíciles, porque yo empecé investigando, mi propuesta de investigación era sobre el ritual de sanación, que ya después que lo fui investigando me di cuenta que por ahí no iba, ¿no? Y empecé a notar otra cuestión, que era el protagonismo de las fiestas, ¿no? Y en esto me encontré que a las niñas se les enseñaba a hacer música, se les enseñaba a danzar, se les enseñaba a hablar, pero ya que llegan a una cierta edad, después de los 13, 14, 15 años, se les prohíbe totalmente ejercer su cultura. Uh-huh. Entonces, yo me puse a investigar de por qué una mujer no podía tocar, por qué una mujer... Claro, me encontré incluso investigadores que
que no, o sea, vetaron mi investigación desde que yo propuse, y no, es que eso no va porque no es tradición. Y yo, pues es que es tradición pasarla de padres a hijos, de abuelos a hijas, entonces, ¿por qué no es tradición que ellas la ejerzan? Me topé con historias, con mitos, incluso casos documentados donde se les prohibía por la fuerza que no ejercieran, y eso fue una de las cosas más difíciles emocionalmente de tratar, ¿no? Porque creo que todos los seres humanos no nos gusta ver que otro ser humano es tratado mal, y si te gusta, pues es que algo está mal, ¿no? ¿Hay algún problema? Sí, hay algún problema contigo, porque pues, no es normal que te guste ver eso. Entonces, cuando yo voy a las comunidades, cuando me acerco, me doy cuenta que las dinámicas cambian, ¿no? El pueblo Yoreme es uno, pero las comunidades son muchas. Exacto. Intenté abarcar la mayoría, las que pude, pero ya que me di cuenta de las dinámicas que se tenían, fue que empecé a comprender realmente por qué eran estas prohibiciones. Al principio sí me dijeron muchos que era por respeto a la mujer, pero creo que ejercer el respeto hacia alguien quitándole su libertad expresiva no es la solución más viable. 2, al encontrarme casos de violencia ejercida para que las mujeres dejaran desde danzar hasta desde tocar, eso también me causó un poco de ruido. Los casos más fuertes fueron los de las danzantes. Al principio sí costaba, y cuesta mucho que las personas se abran contigo y te cuenten su experiencia, sobre todo porque algunas de esas figuras pues siguen dentro del ámbito cultural yoreme y siguen siendo figuras fuertes dentro del ámbito. Entonces lo que pasó es que muchas de estas niñas que danzaban, que hablaban, que tocaban, dejaron de hacerlo y empezaron a ejercer otros oficios dentro de la cultura, como pues se pusieron a ser maestras, se pusieron a ser cocineras, se fueron a mejor ser fiesteras, pero a final de cuentas creo que pues es su tradición, ¿no? También muchas de ellas entre lágrimas y coraje, ¿no? Te dicen así como, es que pues no puedo, ¿no? Otro caso muy frecuente que me encontré es que llega el punto en que se casan y el esposo ya no las deja. Eso pues fue muy frecuente encontrar, y al parecer una problemática que no existe, porque no debería de existir según las reglas y la tradición, no debería de existir porque se supone que las mujeres no tocan y no danzan, pues sí existe. Y este es el choque que te das. Creo que fue la mayor, ¿cómo te podría explicar? Creo que fue el mayor descubrimiento que tuve dentro de mi investigación, que es algo que se niega, pero que sí sucede. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien que le vas a enseñar algo para que cuando cumpla 15 años no lo vuelva a hacer jamás? Entonces, ¿para qué se lo enseñarías, no? Para que se quede con el deseo toda la vida de enseñarlo. Y tú le preguntas a estas chicas, oye, tú ya no danzas, pero ¿tú se lo enseñarías a tus hijas? Y ellas con todo el amor del mundo te dicen, claro que sí, porque es mi cultura, porque es mi tradición y la amo. Entonces, ahí es cuando te das cuenta del valor que tiene, y ojalá en algún momento nuestro mundo, pero no el mundo en el que vivimos, no, el mundo mental, nos centrara en que todos tenemos derechos, y ese derecho de ejercer la cultura no se lo puedes cancelar a alguien, menos basándote en lo que dijo alguien, en lo que dijo alguna persona, y luego te lo imponen como una tradición. Ese es otro punto. Mucha gente me intentó frenar en mi investigación porque pues no es conveniente, ¿no? Pero cuando vas avanzando, como que le vas agarrando amor a lo que estás haciendo y te encuentras muchísimos argumentos. O sea, te digo, a mí me dijeron desde los mitos, desde la religión, o sea, ¿por qué las mujeres tampoco? Porque son provocativas, porque incitan al pecar, porque... O sea, son muchísimas cosas que les puedes dar explicación. Pero al final de cuentas, es una violación
a los derechos de la mujer, porque le estás quitando su cultura y su derecho a ejercerla. Entonces, creo que ese fue el mayor descubrimiento que encontré. Y curiosamente, desde que me di cuenta de ello, tuve que abandonar así totalmente la tesis que estaba realizando. La pasé a segundo plano y me enfoqué en eso. Entonces, ahorita puedo decir que estoy realizando una investigación etnomusicológica con perspectiva de género, enfocada a ver cuáles son las vivencias que tienen las mujeres de la cultura yoreme, cómo es que su cultura expresiva está congeniando con la mitología y con las normas que se tienen dentro del grupo yoreme. En sí, eso es lo que estoy haciendo. Y pues ya dentro de ello te evocas a hacer análisis de músicas y de danzas y de performance dentro de la tradición, ya con la participación de las mujeres. Para poder hacer esto, a veces también tienes que hacer análisis de lo mismo, pero sin la participación de las mujeres. Entonces, solamente al ver estos dos polos, puedes encontrar donde hay similitud y donde cambian, ¿no? Que a veces se tienen que hacer algunas adaptaciones, pero que sí se puede, o sea, sí se hace, sí se puede. Contrario a lo que a mí me decían, pues al principio que llegué, ¿no? Que fue el descubrimiento que yo pude tener como investigadora. Sí, fíjate que se dicen muchas cosas, la falta de conocimiento, a veces la falta de criterio de ciertos grupos, a veces no permiten que la participación de la mujer evolucione. Yo, como parte de una comunidad indígena, te puedo compartir que si la parte los hombres, no, por discriminación, por miedo, por lo que tú quieras, no hacen esta labor generacional de compartir a sus hijos, y si nosotros como mujeres tenemos ese interés de preservar, de difundir, de que no muera, de hacer, o sea, de alentar a los demás a conocer sobre nuestra cultura, entonces sí nos sentimos esta parte limitante y decimos, bueno, pero ¿por qué no? Ellos, en muchas de las ocasiones me he topado con la naturaleza, la figura que ejerce un pascola, el significado que tiene con un venado. Entonces a veces digo yo, bueno, pues en la naturaleza también hay venadas, entonces ¿por qué no permitirlo? Incluso fíjate, en este tenor, yo también en algunas pues pláticas, entrevistas que he tenido, me dicen que sí hay un son que hace referencia a cuando la mujer, bueno, más bien cuando la venada tiene a sus crías. Entonces, ¿cómo hemos desvirtuado, incluso, no sé, tal vez por convertirlo en moda, ¿verdad? Pero hay un fondo mucho más interesante, que es la manera en la que nos lo platicas y nos lo das a conocer. ¿Cuánto tiempo tienes investigando? ¿Tu investigación cuánto lleva? Ahorita te puedo decir, así que estoy sobre ese solo tema, 3 años. Uh-huh. 3 años, he intentado ir a todas las comunidades posibles, de tanto el municipio de Dahomey como del municipio del Fuerte, y de Guasave solo he podido visitar una. Pero a final de cuentas creo que la dinámica es casi igual en casi todas. Pero al mismo tiempo, mientras más te acercas a lo que viene siendo Sonora, lo que vienen siendo San Miguel, La Florida, Mochicahui, ahí hay más casos de incidencia. Ahí hay más mujeres venado, judío y pastor. Ya si te vas un poquitito más a las comunidades del Fuerte, que Capomos, Vinaterías, ahí sí los casos son un poquitito más escasos, pero también hay. Uh-huh. Esto se debe a que las chicas hacen lo que vienen siendo las mandas, y pues porque también ellas son hijas y descendientes de yoremes, y que le tienen mucho amor a su tradición. Entonces, pues ellas en lo que ellas me han podido compartir en entrevistas y en los eventos en que hemos estado juntas,
yo lo que veo es que más que ser una falta de respeto, es una muestra de mucho amor a la cultura yoreme. Que sí es cierto, tenemos limitaciones físicas por ser mujeres, aunque resistimos más dosis de dolor, ¿sí? Comprobado. Pero los hombres siempre nos ponen como que es que ustedes no tienen la misma resistencia que tiene un hombre. Y sin embargo, yo he visto mujeres judíos que hacen todos los recorridos con ellos, y sí es cierto, se cansan, pero pues ellos también se cansan. Uh-huh. Entonces, yo creo que en vez de sentirnos un poquitito humillados por esta cuestión, nos deberíamos de sentir muy orgullosos de que las mujeres puedan hacer esto. Porque si una mujer logra hacerlo, es que tiene muchísimo amor y quiere cumplir también con su manda, y quiere cumplir también con su rol dentro de la cultura, y quiere tener un rol sobre todo. Esa es una cuestión que durante años las mujeres lo han estado haciendo, y muchas veces a lo mejor otros investigadores, por no crear un conflicto político, como una vez me dijo alguien, alguna vez me lo dijo, así como de, no, es que tu investigación es muy política. Y yo le dije así como de, no es que sea política, es que aborda una problemática que existe, pero que hacen como que no. Es que vas a causar problemas. Y le dije, no, el problema ya está. Exacto. Se ha estado minimizando, pero de que está. Si no estuviera... De ocultar, perdón, o sea, se ha tratado de ver, pero hacer como que no ves. Y realmente los casos ahí están, o sea, vemos muchos de estos casos ahí hace poco que pasó pues la Cuaresma. Yo he visto por años pasar a una mujer que lleva su traje de manta, no trae máscara, no porta máscara, pero hace todo el recorrido de 3 comunidades tomando cruces, aguanta de la misma manera que lo hace cualquier otro. Y es una manda que este año ya no estuvo porque ya lo cumplió, fueron 10 años si no mal recuerdo. No voy a decir el nombre de la persona, pero aquí desde bien pequeña a mí me tocó verla. Entonces, comparten este amor por la cultura, más que faltas de respeto es tratar de ejercer lo que es el orgullo que tienen de pertenecer y de sobre todo poder cumplir con esa manda, con esa tradición, ¿verdad? Entonces está muy interesante tu investigación, está muy interesante los puntos que destacas. Yo de verdad que he evitado dar mucho opiniones externas, yo hablo por mí. O sea, lo que yo pienso acerca de ese punto, defiendo mi punto de vista porque es siempre, no es que querramos tener la razón, sino que vemos la manera vemos las cosas de diferente manera. Entonces, tenemos otro criterio. El objetivo que tenemos aquí en cabina es precisamente compartir, difundir, preservar y ayudar a entender estos puntos. Por eso cuando me comentaban sobre lo que investigabas, sobre los roles, sobre la participación de la mujer en este aspecto de la música, dije, es interesante escuchar la opinión de alguien que ha dedicado gran parte de su tiempo, 3 años, me comentas que ya estás en esto, a entender lo que se vive dentro de nuestras comunidades y no limitarte a un solo municipio. Has viajado, has recorrido gran parte de los centros ceremoniales que conforman aquí en el estado y sobre todo fíjate que es muy diferente, varía mucho también Sonora y Sinaloa. Entonces tú pasas a Sonora y todavía en Sonora es menos permitido y es más castigado que aquí. Entonces, pues nosotros nos enfocamos en el estado de Sinaloa y queremos seguir compartiendo lo que se vive y lo que se hace aquí en el estado de Sinaloa. Bastante interesante. ¿Has pensado en publicar algún artículo, escribir algún libro? Bueno, de hecho yo ya llevo, pues en estos años yo he estado participando en algunos coloquios, en algunas ponencias. Una de ellas que me gustó muchísimo fue un escrito que hice acerca de los cantos de cuna en lengua yoreme. Que las madres
hacen a sus hijos para poder arrullarlos. Lo hice en el Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca del año antepasado, noviembre del año antepasado, y fue uno de los trabajos más bonitos que me encantó hacerlo. Me encantó hacer los videos, me encantó ver la interacción y me encantó también ver cómo es que la lengua ayuda mucho a los niños a identificarse con la mamá y con el papá, porque la lengua yoreme tiene una característica que es muy melodiosa, es muy cantadita, es muy, muy suave y es muy poética a la vez. O sea, tú la escuchas y es como si alguien estuviera recitando algo. Y cuando hice este trabajo, fue cuando empecé a ver muchas de las problemáticas familiares que se tienen. Y pues, además de hice otro para la UAP, la Benemérita Universidad de Puebla, acerca de lo que viene siendo la danza del Pascola, que ahí casi no abordé el tema de la mujer, porque también tengo que aprender a hacer pues estudios dancísticos. Entonces yo de profesión soy músico, pero tengo que aprender a hacer esos tipos de análisis. Y ese también me gustó mucho porque aprendí sobre la cosmovisión yoreme en una tesitura muy muy fuerte y muy muy marcada, ¿no? Que ahí es donde te dicen, no, es que la mujer no puede ser pascola, y no puede ser pascola por esto y esto otro. También hice otro acerca de cuánto se estaba hablando en la Chichimeca del año antepasado, cuánto se estaba hablando la lengua yoreme, y fue un estudio de campo que yo hice en el ejido La Florida, del municipio de Ahome, donde pues más allá de notar que se estaban logrando avances con estas reformas gubernamentales que ahora nos piden como que seas hablante de una lengua indígena para poder acceder a más becas y apoyos, etcétera. Yo lo que noté ahí fue que, y lo puedo decir ya ahorita porque creo que ya va a ser publicado, a veces no puedo hablar de las investigaciones porque no son publicadas, entonces si te hablo de eso técnicamente estoy cometiendo plagio, pero esa ya va a ser publicada. Lo que yo noté ahí es que muchas veces las personas decían ser hablantes para poder acceder a estas becas, ¿no? Y pues es una gran problemática porque en censos aparece un número súper elevadísimo de hablantes, pero en las comunidades, en los eventos, en las Pascua, en los rituales, los hablantes son 1 o 2. Entonces ahí te das cuenta de la realidad social. Que en números te pueden poner en los censos que son tantos, pero ya al momento te das cuenta de que la realidad es otra y que la lengua yoreme sigue estando en riesgo, sigue estando muy bajo el número de hablantes, y que si ahora se mira como que está subiendo, pues realmente tenemos que ver las estrategias que se están formando para que esto suceda y si realmente están funcionando, porque yo he visto varios programas, talleres, incluso en las mismas comunidades a las que he ido, por decir en Jaguara 2 me gustó mucho que ellos mismos, los del centro ceremonial, se organizan y hacen talleres en la tarde, martes y jueves me parece a las 5, hacen el taller y no cobran nada, o sea, ellos lo hacen porque ellos tienen que transmitir, pero en otras comunidades sí es bien difícil esa organización. Entonces ahí nos habla del tejido social que se tiene y que también al momento de las Pascuas, de las fiestas, de las ceremonias, se nota mucho, porque las comunidades que sí trabajan entre ellas para hacerlas, hacen unas fiestas muy, muy bonitas, muy, muy peculiares. Los discursos los escuchas en lengua indígena, completamente en Yoremnoki, completamente. Todo el discurso desde que inicia hasta que finaliza. Los pascolas interactúan entre ellos hablando en lengua indígena. Todos. Entonces eso es algo bien, bien bonito. Pero en otras comunidades, donde, por decir, no están estos talleres, la realidad es que no existe esa interacción, porque el hablante es 1 o 2. Entonces,
hablan entre ellos dos y los demás están hablando pues en español. Entonces, esa es una de las investigaciones que también ya presenté. Este año, pues espero ya poder culminar mi investigación, mi tesis, de escribirla, ¿no? De documentar creo que ya quedó, pero de escribirla, sí tengo que ir con pinzas porque tengo puntos muy, muy difíciles de tratar. También por el tabú con el que se manejan todavía. Y porque como toco cuestiones de perspectiva de género en una cultura donde predomina la participación del hombre, entonces tengo que ser muy, muy cuidadosa con lo que estoy escribiendo. A veces sí quisiera agarrarme y escribir lo que yo pienso, pero al mismo tiempo me doy cuenta que yo soy solamente una investigadora. Tengo que hablar en tercera persona y solamente tengo que hablar de lo que yo vi, no de lo que yo sentí, ¿sí? Sino de lo que yo vi, porque si te vas a las cosas emocionales, en muchas ocasiones pues te llegan las problemáticas, ¿no? Y esas son cuestiones difíciles. Como ser humano creo que escribir cosas así es difícil. Pero pues a final de cuentas lo que estoy haciendo, no lo estoy haciendo para dañar a nadie, no lo estoy haciendo para señalar a nadie, porque incluso he evitado que algunos de los factores comunes dentro de las restricciones, no poner nombres para no hacerse esas señalaciones, o esos señalamientos más bien, porque mi intención no es agredir a nadie, simplemente decir, hay esta cuestión que debería de tomar un poquito más de atención en qué se está haciendo, porque si realmente no quieres que una mujer ejerza la tradición, estás violando sus derechos, al mismo tiempo le estás haciendo daño a la cultura, porque la mujer es la que está, en su mayoría las mujeres somos las que estamos en contacto con los niños, somos las que les enseñamos a caminar, a gatear, a ir al baño, a hablar. A veces el papel de papá o está ausente o simplemente es un poquitito tiempo más limitado el que se tiene. Pero yo creo que si una mujer ejerce su tradición con amor, con respeto, pues no debería de limitarse, porque yo todas las participaciones que he visto, al principio me decían que era que porque se les miraban las piernas, que porque se les podía ver el pecho, que era que porque se les podía formar el cuerpo con la ropa, con la vestimenta que ellas tenían, y que pues eso podría provocar que algún otro hombre les faltara el respeto. Yo puedo decir que en los que yo he visto, no he visto eso. Todo lo contrario, las mujeres portan sus camisas de manta hasta acá, sus pantalones holgados, porque tienes que tener esa movilidad para poder danzar. Entonces creo que algunas de las cosas también la cultura se ha ido moldeando para que esta normativa quede, pero a final de cuentas es la expresión corporal de la mujer la que va a decir qué es lo que realmente quiere. Y yo creo que desde el punto de vista como investigadora, lo que nos están diciendo los números es que no quiere ser limitada. La mujer quiere poder expresarse y quiere poder ser un venado libre como lo han sido otras personas. Y que si a lo mejor dentro de la tradición está marcado que no y que debe de quitarse, la realidad es que también en la naturaleza tenemos una dualidad. Y que si lo que vamos a apelar es que naturalmente no está bien visto, pues naturalmente tampoco habría ciclos de vida si la mujer no fuese la que los hace. Exactamente. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien que no va a hacer algo por ser diferente? Al final de cuentas, pues también estás ejerciendo la discriminación, ¿no?
Así es. Fíjate, has tocado 3, 4 puntos bastante interesantes que compartimos mucho tú en tu especialidad como parte de la música y los análisis que logras hacer sobre nuestra cultura, y yo por mi parte también formando pues parte del grupo y viviendo en una comunidad indígena. El primero es que todo esto se hace con mucho respeto. Todas las investigaciones, quienes nos dedicamos, yo a divulgar, tú por tu parte a investigar, se hace con mucho respeto. No queremos ofender, no queremos lastimar, no queremos herir, discriminar, ni mucho menos. Se hace con muchísimo respeto y sobre todo porque hay un interés nato sobre la cultura. Entonces queremos comprender y queremos compartir y queremos, te lo repito nuevamente, entender. Entonces eso como primer punto, se hace con muchísimo respeto. Otro punto que tocabas es cómo se ha logrado moldear y modificar. He logrado ver, quizá dividiendo este camino, modas, venadas con faldas muy cortas, pero con la cabeza, digo, lo sigo diciendo con mucho respeto, ¿no? Pero realmente cuando vas y te ha tocado ver a esas mujeres donde no están enseñando nada, es holgada su vestimenta. Yo tengo una compañera de Lepepni, Perla, te mando un saludote. Ella es de Playita de Casillas. Ella en un tiempo le decían que no aprendiera y lo ha hecho y lo hace magníficamente bien, comprende muy bien cada significado de lo que está bailando, cuándo lo debe de mover, cómo se debe de mover. Es muy delgada y todos sus trajes son holgados, entonces lleva con respeto precisamente esta práctica. Entonces sí, a lo mejor desde fuera han logrado modificar el vestuario por moda, pero cuando lo hacen por tradición, una mujer yoreme que quiere formar parte de eso, sí lo hace con respeto y lo hace en el deber ser, que es lo que yo siempre les he compartido, ¿verdad? Que lo hagan en el deber ser. Entonces, otro punto más que nos comentabas sobre cómo se han moldeado o cómo ha cambiado la dualidad, o sea, cómo hay masculino, femenino. Toda esta parte, digo, se me hace bastante interesante lograrlo entender, ¿sí? Híjole, nos podemos pasar platicando más tiempo, creo que ahí hubo un error, hubo un detallito con Paola, pero ahí está de regreso, ahí está de regreso. Estaba haciendo un análisis y un resumen de lo que nos estabas platicando y compartimos muchos puntos con respecto a la cultura, Paola, y de verdad que te felicito y te doy las gracias por hacer este tipo de investigaciones en las cuales pues vas a dejar documentado todo este recorrido, todas estas transformaciones, todo lo que ha cambiado, el punto de vista científico, porque llevas a cabo la cientificidad, dices, hablo en tercera persona porque no es mi opinión, es lo que he logrado documentar, es lo que he logrado registrar, y parte de eso pues en las investigaciones cualitativas, ver a las personas, describir a las personas, es lo que es llevar a cabo un trabajo científico. Es documentar, es compartir y sobre todo dejar plasmado gran parte de lo que estamos viviendo y de los cambios que han suscitado dentro de nuestra cultura. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tu investigación. ¿Hay algo que quieras agregar aquí a la entrevista? ¿Algún dato que se te esté escapando, algo que nos quieras compartir, nuevos proyectos que tengas en puerta? Hay un problemita con el internet, no te escucho. Ahí está. Ahí está. Pues próximamente espero con todo el amor del mundo poder terminar y poder publicar, y al mismo tiempo quería compartirte yo que he podido ver los dos polos dentro de cultura, cuando también estuve trabajando dentro del ámbito cultural, cómo es que
tú me comentabas estas venaditas con falditas pegaditas, ¿no? Yo creo que eso también ha venido siendo por estos programas que no se han regularizado bien, y mucha gente vio oportunidad de crear programas culturales lloremes dentro de lo que había, que realmente no lo eran. Entonces también transformaron la cultura para poder hacerlo un poquitito más atractivo, que desde mi punto de vista no era necesario. No era necesario quitar tela para que fuera más atractivo. Por sí solo, la cultura yoreme ya es hermosa. Entonces, este es un grave problema que tenemos, porque con tal de bajar recursos, se está logrando denigrar la cultura, denigrar también el papel de la mujer. Y lo único que están logrando es que se limite a la mujer dentro de su cultura expresiva, lo cual no debería de suceder. Otro punto que también me encantaría decir es que la música yoreme tiene muchas cualidades muy bonitas que me encontré y que como músico me sorprendieron, como son el sistema de afinación que tienen, la afinación que todavía obedece incluso en la sonoridad a la música medieval, los modus usus que son de los cantos gregorianos antiguos que se tenían y que yo como músico me tocó estudiarlos y tocarlos incluso, pero cuando los escuchas, cómo es que las personas pudieron hacerse una identificación, una identidad a través de ellos y los moldearon de tal forma que ahora es la música yoreme, entiendes realmente el valor cultural que tienen estas músicas y estas danzas. Por lo cual también yo me atrevería a decir mi postura también de que no más cantos tradicionales en los bailes, no más cantos tradicionales para uso recreativo. La música ritual, la música yoreme debe de respetarse porque tiene un valor ancestral grandísimo. Y como tal, no se merece que se le baje el nivel a nada más uso recreativo. Tiene elementos sumamente complicados, tiene elementos sumamente bonitos, como para que caiga en un uso tan bizarro. La verdad es que no debería de ser. Entiendo que las necesidades de las comunidades a veces es como que hacerlo así, pero realmente no debería de ser. Y las autoridades yoremes deberían de estar conscientes y apoyar a los músicos de tal forma que esta tradición pueda seguir y que no le sigan robando sus cantos a nadie. Porque esa problemática también me tiene muy, ¿cómo se llama? Me conflictuada. Tiene un poquito, sí, conflictuada, porque no puedes hacer que las personas dejen de hacer estos procesos de globalización y que por usos y modas ahora quieran que algo ritual y sagrado se convierta en algo popular. Popular entre comillas, ¿no? Porque realmente lo que están haciendo es comercializando la cultura. Y tú sabes que cuando se comercializa la cultura, lo único que va a pasar es una explotación. Exacto. Que a final de cuentas se va a quedar en la línea más delgada que pueda existir. Y creo que esa es una problemática que también se debería de abordar. Y deberíamos de apoyar a los músicos tradicionales, que no es una labor fácil, estar toda la noche ahí tocando no es fácil, amanecerte al día siguiente no es fácil, y desde simplemente aprender todas y cada una de las canciones tampoco es fácil. Algunos lo hacen por nostalgia, algunos lo hacemos por tradición, pero otras personas también lo hacen por mucho amor. Y también respetar que tanto hay personas que son de generaciones y generaciones yoreme, y también habemos muchas personas que también somos así, pero también le tenemos mucho amor a la cultura, y no por tener otra pigmentación o por tener otra educación significa que la queramos denigrar de ninguna manera. Habemos personas que realmente le tenemos mucho amor y que no vamos a ir a crear programas que realmente no lleven a nada. Creo que cuando alguien quiere hacer las cosas de verdad, vas a la comunidad y las haces. Yo he hecho talleres que no cobro un solo peso, pero siempre cuando digo yo, bueno, tengo la suficiente material, tengo solvencia, tengo tiempo para poder hacerlo, no me he hecho compromisos que no puedo cumplir. Pero sí hay que poner mucha atención en cómo estos programas que han estado lanzando
modifican la cultura para poderla hacer un poquitito más espectáculo, y eso está desde mi punto de vista está mal, porque la cultura yoreme es ancestral, es sagrada y tiene cosas y elementos que realmente no necesitan ser comercializados y no necesitan ser cortados como si fueran tela. Era lo único que yo quería compartir. Si tienen alguna duda, pues aquí estoy en las redes sociales. Puedes poner mis contactos. Solamente pues que si no estás a favor, pues también respeto, ¿no? Que no estén a favor del enfoque de la investigación, y así como yo respeto que tú no estás a favor, te pido que también respetes mi trabajo y mi preparación para poder hacerlo, y el tiempo sobre todo que he estado invirtiendo para poder hablar del tema, porque no es un tema fácil de ninguna manera. Me ha costado mucho, desde insultos, me ha costado desde la inseguridad que se vive, la inseguridad del crimen organizado, porque también incluso cuando voy a trabajos de campo, una vez me corretearon en mi carro con cuernos de chivo por la ventana, me robaron mi camioneta hace 2 años. O sea, todas esas cuestiones las personas creen que son cosas muy muy fáciles de sobrellevar, y realmente no. Si uno está haciendo las cosas es porque tiene amor, tiene la mejor de las intenciones, y como dije, no estoy señalando a nadie, simplemente estoy diciendo, existe, está, y deberíamos de voltear a verlo, porque a lo mejor el que la mujer pudiera ejercer su derecho estaría abriendo la puerta y estaría dando más hablantes, más danzantes, y dejaríamos de tener tantas problemáticas como es que a veces no se puede hacer una fiesta porque no hay danzantes, no hay músicos, no hay pascolas, te los tienes que traer de otra comunidad, y a lo mejor en su comunidad también les hacen falta. Entonces deberíamos de ser más conscientes al respecto, y pues no sé de qué otra forma decirlo. Quiero agradecer el espacio que me has estado dando, y sobre todo la oportunidad de que algunas personas sí tenían como que esa inquietud de que qué estaba haciendo, para qué lo estaba haciendo. Pues creo que con esto, pues no sé si les genero más dudas o si realmente puedo ayudar a que sean menos las dudas que se tienen al respecto de mi trabajo, pero pues siempre es la mejor de las intenciones. No voy y robo cantos, yo no publico las danzas como si fueran mías, al contrario, siempre pongo las referencias en los videos, siempre pongo todo en los dos idiomas, en lengua yoreme, yoremnoki y en español, para que sea totalmente entendible tanto para para ambos. Entonces creo que no pueden decir que en cierta forma estoy cometiendo algún agravio. Yo creo que no, yo creo que solamente estoy diciendo lo que yo he visto, lo que yo he podido documentar, y creo que a final de cuentas, pues si hay una problemática deberíamos de abordarla, no seguir haciendo como que no pasa, porque al hacer que no pase estamos pasando por derechos de las personas, y pues eso es una falta, ¿no? Entonces deberíamos de ayudar a que la cultura siga, avance, y a lo mejor ese siguiente avance pues requiere de la mujer, y lo hemos estado negando por mucho tiempo. Bueno, pues sí, finalmente el análisis y el cierre o en resumen es básicamente que lo que queremos en común es que esto siga, que no se pierda y que sea respetado. Lo que comentabas de los cantos tradicionales, sí es un tema que abordamos hace 2 semanas también aquí en el programa con unos músicos. Entonces son varios puntos que a mí me gustaría que como medio sirviera para aclararles a las personas que no conocen o que solamente han escuchado que existe un grupo originario, que existen los yoremes, que los judíos, pero que conocieran de verdad y que respetaran y que entendieran y se pusieran en nuestro lugar, y que esto sirviera pues
siempre positivamente hacia nuestra cultura y hacia la sociedad en general, ¿verdad? Entonces, pues ahí voy a dejar tus contactos, esperando que la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues el conocimiento surge de una duda, y si les quedaron dudas, pues que para que también ampliemos ese criterio y entendamos un poco más y ayudemos a que esto siga muchísimo tiempo más adelante. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, y pues les voy a dejar el contacto. Estábamos platicando con Brianda Paola Ruiz, y pues se les voy a dejar ahí el Facebook. Sí, si en personal quieren compartir algo contigo, pues les doy el número de teléfono para que se pongan en contacto, para que sigamos aprendiendo juntos sobre nuestra cultura, para que sigamos apoyándonos también, ¿verdad? Visto de fuera, diferentes personas ya con otros enfoques, y nos sigamos entendiendo y sigamos compartiendo con mucho respeto y con mucho cariño acerca de el grupo Yoreme Mayo. Por eso nuestro programa precisamente se llama así, Inapo Yoreme, ¿verdad? Soy parte de ese grupo. Entonces, pues ahí quedamos el día de hoy. Brianda Paola, mucho gusto de haber platicado, porque solamente por texto nos poníamos en contacto. Y pues aquí, así quedamos este programa. Muchas gracias. Nos vemos nos escuchamos la próxima semana aquí en Inapo Yoreme. Gracias por haber estado con nosotros. Jalepam Tuco. Adiós. Jalepam Tuco.